El Iberostar Gran Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife acogió el primer encuentro de líderes organizado por el Grupo de Comunicación El Día y Radio Club Tenerife, que tuvo como protagonista al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Bajo el título Hacia una Canarias más justa, redistribución de la riqueza a través del empleo y la política social, el presidente habló sobre el presente y el futuro de Canarias en el marco de los nuevos presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018. Una vez que mi formación política decide que soy candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias y nos empezamos a trabajar y a elaborar y a analizar la Canarias con la que nos íbamos a encontrar. Bueno, pues en ese momento todos ustedes saben que yo estudié económicas, que soy economista, y empezamos a hacer con los compañeros del partido un análisis de la Canarias a la que nos íbamos a enfrentar. Y lo primero que hicimos es ver los datos de la crisis económica y qué había ocurrido con la crisis económica en nuestra comunidad autónoma. Y nos encontramos, en este caso, lo siguiente. Nos encontramos que llegamos a la crisis económica con unos graves problemas estructurales. Ya en el 2007, en el segundo trimestre, que todavía la crisis no había llegado, Canarias tenía porcentajes superiores a la media del Estado en exclusión social, teníamos un 10% de pensiones no contributivas, teníamos un salario, las pensiones contributivas por debajo de la media nacional, teníamos salarios por debajo de la media nacional. Es decir, después de unos periodos en los que, a pesar de no haber crisis y de que las cosas iban relativamente bien, ya la estructura social y económica de Canarias tenía unos síntomas que ya los estudiaba yo en 1993 en la facultad, y que a pesar de todo eso y de que estábamos creciendo, no conseguíamos solventar. ¿Qué es lo que hace la crisis? La crisis lo que hace es agravar todos estos síntomas enormemente. Vemos como la crisis en el periodo entre el 2007 y el 2013 se lleva el 20% del empleo, 178.900 personas o empleos, se destruyen. A pesar de la destrucción de empleo, los activos, la población activa sigue creciendo en un 11%, agravando el problema del paro. Vemos cómo los afiliados a la Seguridad Social, proporcionalmente, el 20% también se dan de baja, de 806.000 a 641.000. Vemos cómo el número de parados se multiplica casi por 3. De 98.400 que entramos, en ese segundo trimestre fueron 898.000 las personas que estaban dadas de alta en la Seguridad Social, pues se lleva por delante 285.000 parados más. La tasa de desempleo sube casi 25 puntos. La renta salarial de las familias baja en más de 3.000 millones de euros, un 10%. Y la recaudación tributaria, pues, se baja en 928 millones de euros. Eso son mucho más los efectos, pero es el golpe de la crisis económica en esos 6 años. Todo esto se agrava. ¿Y se agrava de qué manera? Entre el 2008 y el 2011, en las medidas de ajuste, el gasto no financiero, es decir, los recortes que se tuvieron que hacer en esta comunidad autónoma, fueron de 900 millones de euros. Eso obviamente merma los servicios públicos básicos y esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales. El modelo de financiación que se aprueba en el año 2009, con la presidencia de Rodríguez Zapatero, como ustedes saben, afortunadamente, veremos después cómo lo hemos podido corregir en este año 2017, pero vemos cómo le resta de financiación a la Comunidad Autónoma de Canarias de 2.745 millones de euros. 2.745 millones de euros. Esos son quirófanos, eso es sanidad, eso es educación, esos son colegios, eso es prestación canaria de inserción, eso es dependientes. Pues en ese periodo, la friolera de casi 3.000 millones de euros no vienen a Canarias para financiar, y sí fueron a otras comunidades autónomas, para financiar los servicios públicos básicos y esenciales. Y la inversión estatal media, en esos 3 años, 2009-2011, cae en 740 millones de euros, deprimiendo todavía más la inversión pública. Y bueno, aquí, y aprovecho para saludarlos, no los he nombrado a todos, pero están representantes de todos los sectores empresariales, la SOE, Asotel, distintas empresas, han sufrido en carne propia cómo la bajada de la inversión del Estado se ha ido llevando por delante equipamientos, infraestructuras, zonas turísticas, etcétera. Por lo tanto, no solo en la economía privada nos llevamos un golpe importante, sino que además, consecuencia de eso, pues automáticamente las administraciones públicas disponemos de menos recursos para poder
invertir y financiar los servicios esenciales. Llegamos a la crisis, por lo tanto, con desigualdad social y salimos de la crisis, o estamos saliendo de la crisis, con una desigualdad social todavía mucho más acentuada, con mayor concentración de la riqueza, con una clase media baja más empobrecida y con unos servicios sociales públicos básicos esenciales como sanidad y educación, todavía muy castigados, empezando a recuperarse, pero muy castigados por la falta de recursos públicos. Eso hace, en definitiva, que la renta que entra en las familias, que viene por dos vías, las pensiones y los salarios, en este caso, en Canarias, nos hayamos alejado de la media del Estado a lo largo de toda esta crisis, y de ahí los resultados de la exclusión social, la pobreza y los datos y estadísticas que han salido, en este caso, en los medios recientemente, pero que no es nada nuevo, que es lo que le quiero hacer. Eso ya ocurría cuando la economía crecía. Eso se debe a nuestro sistema productivo. Por lo tanto, los grandes retos con los que nos enfrentamos al comienzo de esta legislatura iban a ser pues la de mejorar la financiación, mejorar la renta de la familia y mejorar la redistribución de la riqueza a través del empleo y las políticas fiscales y públicas para tener una Canarias más justa cuando salgamos, cuando consigamos que las familias salgan de la crisis. Lo que teníamos claro, por lo tanto, es que, y antes les daba el ejemplo al principio, en el año 1993, 1991, 92, todo esto era objeto de análisis. En aquel momento estaba la tormenta monetaria europea como crisis. Todo esto era objeto de análisis en la Facultad de Ciencias Económicas de La Laguna y 20 y pico años después seguimos hablando exactamente de lo mismo y las cosas no han cambiado. Por lo tanto, lo que nos hemos planteado con acierto o errores es hacer las cosas de otra manera. Por un lado, hemos querido mejorar la financiación autonómica. Como bien decía Lourdes Santana y como bien han seguido los medios, la comunidad autónoma peor financiada de todo el Estado. Empezamos trabajando con la compensación del ICTE, que fueron 160 millones de euros más y que los hemos destinado a una, entendemos, política estructural, que es el Fondo de Desarrollo de Canarias. Hemos recuperado en la negociación de los presupuestos del 2017 y gracias al peso específico de los nacionales, del voto nacionalista necesario para la gobernabilidad del Estado y al trabajo que mi compañera Nora Mas ha hecho en Madrid, hemos recuperado convenios que la crisis había llevado por delante, que eran los 740 millones de euros de menos inversión, y lo que es más importante, o lo que consideramos nosotros como el logro más importante que se ha conseguido, pues en este caso ha sido sacar el REF de la financiación autonómica, permitiendo acceder a Canarias al Fondo de Competitividad y mejorando, por tanto, las cuentas o la financiación de nuestros servicios básicos públicos esenciales en el 2019 en la friolera de más de 550 millones. Ahora han sido en torno a 400 y nos ha permitido tener el presupuesto del 2018. Con todo eso, lo que nos hemos dedicado, en definitiva, es hacer reformas estructurales. La ley del suelo, si queremos diversificar el sistema productivo, si queremos que los inversores puedan invertir en Canarias y generar empleo, tenemos que facilitar con seguridad jurídica esa inversión privada en nuestro suelo, el suelo que tenemos clasificado, no la clasificar más suelo, la ley de las Islas Verdes para las islas de La Gomera, el Hierro y La Palma, el Fondo de Desarrollo de Canarias, el régimen económico fiscal, el régimen económico, su vertiente económica que está negociado y tenemos el compromiso de que se aprobará antes de que acabe el año 2017 porque entra en vigor el 1 de enero del 2018, la internacionalización de la economía, la concertación social con sindicatos y empresarios. En definitiva, lo que estamos es poniendo en marcha, son muchas más cosas, pero lo que estamos es poniendo en marcha reformas estructurales que propicien actividad económica para que suba el empleo, suba el valor añadido que genera ese empleo y podamos subir los salarios. Porque si tenemos trabajadores que generan valor añadido, que cobran más, cotizarán más y cuando tengan que jubilarse y tener pensiones, tendrán pensiones más altas y por lo tanto nos podremos acercar a la media, en este caso, del Estado. Alberto, pasa y siéntate. Venga, hombre. Ya lo puse en un compromiso. Vale, venga. Que no pasa nada tampoco, ¿eh? Si pasa y te sientas no pasa nada. ¿Cómo hemos querido hacer esto?
al margen de hacer las distintas reformas estructurales, de trabajar con el Estado en la mejora de la financiación, teníamos que trasladarle a la sociedad civil, empresarial, en definitiva la organizada, que estamos gestionando las cosas con seriedad, que no estamos generando una burbuja de un estado de bienestar insostenible en base al déficit y al endeudamiento, que es una de las lecciones que la crisis nos ha hecho, en este caso, ver. No podemos aprobar políticas oportunistas, políticas que quedan bien en los titulares, si no tenemos detrás una ficha financiera que las pueda sostener. Por lo tanto, tener un estado de bienestar, yo siempre pongo el ejemplo de una economía familiar. Una economía familiar se puede endeudar para comprar un coche o una casa, pero tú no te puedes endeudar para pagar el colegio de los hijos o el médico, porque eso es insostenible. Tú te endeudas con una inversión, en este caso, que vas a disfrutarla a lo largo de mucho tiempo, desde el tercer trimestre del segundo trimestre del 2015 al tercer trimestre del 17. Si ven claramente que hemos generado más empleo que lo que se ha bajado la tasa de paro por el incremento de los activos, pero en este caso hemos conseguido bajar la tasa de desempleo en casi 8,5 puntos. La recaudación tributaria ha subido en un 17%, fruto de la evolución de la economía. Eso es importante para poder seguir inyectando. Y esto es un poco para satisfacción personal, si me permiten, y es que Canarias es la única comunidad autónoma dentro del Sistema General de Financiación Autonómica que obtiene esta calificación de la agencia Fitch, que es la superior a cualquier otra comunidad autónoma, por el buen comportamiento económico y la eficiente gestión de sus finanzas públicas. Yo sé que eso generalmente no suele dar votos, pero uno se va con la conciencia tranquila de que deja una comunidad autónoma sostenible y mejor, o sensiblemente mejor, a como la cogimos desde el primer día. Hemos hablado de las políticas económicas estructurales, hemos hablado de la recaudación, de los efectos de la crisis, pero también nos estamos ocupando de aquellas personas que peor lo están pasando. Desde el momento en que la economía empieza a crecer y empieza a evolucionar, es evidente que hay las personas más preparadas, las mejor cualificadas, generalmente también las personas más jóvenes, automáticamente se insertan en el mercado laboral y en la rueda económica. Pero es cierto que hay muchas personas y la crisis que ha durado tanto tiempo ha dejado a muchos parados de larga duración, a muchas personas que no se han podido formar porque en su momento se fueron a la construcción y son personas que van a tener una difícil inserción en el mercado laboral. A esas personas es nuestra obligación atenderlas. Y para eso también, paralelamente, dentro de la estrategia del Gobierno, no está que salgamos solo o que salgan los de siempre de la crisis o que salgan los mejor preparados. Nuestra obligación como Gobierno de Canarias es ayudar también a aquellos que tienen más dificultades para salir, a empujarlos, y a aquellos que no tengan posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral, pues atenderlos dignamente como una sociedad desarrollada que somos. Hemos trabajado con un plan extraordinario de empleo social. Hemos puesto incentivos a la contratación indefinida, porque queremos empleo estable y de calidad, pero sobre todo estable, mediante la bonificación de los costes de la seguridad social. Eso se negoció con el Estado en los presupuestos del 17. Yo imagino que todos lo saben, pero como veo mucho empresario por aquí, se los voy a recordar. Si contratan a una persona de manera indefinida, que es una persona de menos de 35 años, pues tienen la bonificación de la seguridad social el primer año el 90%, el segundo el 70% y el tercero el 40%. Y si contratan de manera indefinida a una persona de más de 45 años, tienen los 3 primeros años, la bonificación del 90% de la cuota de la seguridad social, y si además es una mujer víctima de violencia de género o en difícil de inserción en sectores donde es difícil encontrar la posibilidad de que las mujeres encuentren trabajo, la bonificación a la seguridad social es del 100%. Eso nos está dando unos datos, como veremos después, importantes en la evolución del empleo indefinido a jornada completa en Canarias. Tenemos incentivos directos a las empresas, varios, contratación de personas desempleadas en servicios de interés social, contratos específicos de bonificaciones para los parados de larga duración, itinerarios integrados de inserción laboral. Es decir, no podemos tener las mismas políticas de empleo para todos, porque la casuística es distinta. Está el que tiene estudios, el que no tiene estudios, el que viene de una familia desestructurada, el que a lo mejor ha tenido un bache. Entonces, hemos diseñado con el Servicio Canario de Empleo itinerarios integrados específicos para cada caso, programas de formación de alternancia con el empleo, de tal forma que también buscamos a aquel trabajador que quiere evolucionar, que quiere prepararse y acceder a un puesto de trabajo de más retribución y de más valor añadido.
orientación específica para los menores de 30 años y también lucha contra el fraude en materia de trabajo no declarado, haciendo programas específicos de venidas de inspectores para aflorar pues subempleo o empleo irregular. Vemos ahí el dato, esto es en los datos de septiembre del 17, la media en la franja azul, la media de todos los contratos realizados, la media en este caso de los que son indefinidos es de un 8,9% en el Estado y en Canarias estamos en un 12,15%, tan solo por detrás de Madrid, Baleares y Cataluña muy cerquita. Por lo tanto, tímidamente todavía, porque el grueso de la mejora de financiación que hemos tenido en esta comunidad autónoma, fruto de los presupuestos del 17, lo estamos empezando a notar desde agosto. Quiero recordar aquí que hasta agosto, porque el presupuesto del 17 del Estado se aprobó en el mes de junio-julio, fue cuando pudimos llevar la ley de crédito extraordinario e inyectar los 340 millones de euros. Por lo tanto, los efectos de esta mejora de la financiación que se ha conseguido en Madrid lo vamos a poder ir viendo a lo largo de los próximos años. Y por último, lo que hemos querido es, dado que hemos mejorado la financiación, dado que la economía va creciendo y va evolucionando, dado que estamos teniendo una política social, en este caso, para poder ayudar a salir de la crisis a todos, esa mejora de la financiación entendíamos que tenía que revertir también en las economías domésticas que han soportado la crisis, que son las clases medias y bajas. Y de ahí que hayamos planteado en este presupuesto una rebaja fiscal, en este caso, que nos va a ayudar a redistribuir mejor la renta, a darle mayor renta disponible a las personas que peor lo han pasado en la crisis y que eso va a repercutir también en el consumo y en la evolución de la economía, porque, hombre, el que gana 150.000 euros al año, pues a lo mejor una rebaja fiscal o que Hacienda te devuelva 2.000 o 3.000 euros, pues bueno, no es importante, pero a quienes ganan 39.000 euros y que Hacienda te devuelva 1.000 o 1.500, pues te da un alivio con los libros del material escolar, en fin, con una avería del coche o con lo que sea, ¿no? Apoyo a las familias de acogida, deducción de 250 por el acogimiento de menores. Adoptan niños o los que tienen hijos biológicos, en torno a 2.500 familias. Apoyo a las familias con personas dependientes a su cargo. Esta es una de las medidas que son potentes porque en muchas ocasiones el dependiente, que casi siempre al final pues bueno, se queda en el entorno familiar o si se tiene que ir a un centro, evidentemente le genera un sobrecoste a la familia, ya bien sea porque tiene que contribuir a pagar lo que es su plaza en el centro en el que esté, o bien porque tiene que tener una persona en casa o tiene que ayudar, pues una deducción de 500 euros a las familias, esperamos unos beneficiarios de en torno a 41.700. Adaptación a la vivienda a la discapacidad. Te viene un familiar con una dependencia o una discapacidad y te viene a casa, tienes que hacer obras de adaptación, pues una deducción del 10% para las obras de adaptación a la vivienda. Medidas sobre el IRPF a los apoyar en gastos de enfermedad. En este caso, muchas ocasiones, y todos lo saben, que va a ayudar también a aflorar economía sumergida, pues el oculista, el dentista, si pues un embarazo, el parto, algún accidente, pues podemos reducir hasta el 10% de ese gasto. Ahí los beneficiarios van a ser en torno a 518.000 personas. IRPF para las familias monoparentales, pues 100 euros, que son unas 6.600 familias. Medidas de IRPF sobre apoyo al medio ambiente, todo lo que tenga que ver, 10% de hasta 7.000 euros en gastos en obras que contribuyan a la eficiencia energética de las viviendas habituales. Con esto no solo beneficiamos a las familias, sino que estamos activando un sector que es el de la construcción con las pequeñas reformas. Deducción con fines sociales, ecológicos y culturales. Aquí vamos a mejorar el 50% de la deducción que ya tiene el Estado sobre las donaciones a las ONG con fines sociales y ecológicos. En definitiva, abrimos también para ayudar al tercer sector y que haya un aliciente más que te puedas desgravar, son unas 88.000 personas, pero también hemos querido abrirlo a las donaciones con fines culturales y de investigación. En muchas ocasiones pues las personas quieren contribuir a algún espectáculo cultural o algo, pues bueno, le damos un incentivo para que al menos eso tenga algún tipo de retorno. Apoyo a la vivienda joven, acceso, bajamos el IJIC y ya entramos en materia de IJIC del 7 al 3% para los jóvenes menos de 35 años que quieran adquirir una vivienda.
son aproximadamente unos 2.200 jóvenes los que se pueden plantear. Movemos un poquito el mercado inmobiliario también. Telecomunicaciones, saben que antes estaba al 0%, con la venida de la crisis se puso al 7%, bajamos del 7 al 3%. Los beneficiarios van a ser toda la población de las islas y en este caso, bueno, creemos que va a ser es uno de los sectores, las telecomunicaciones, donde Canarias, con talento, podemos ir ampliando y diversificando nuestro sistema productivo. Vivienda habitual, todas las reformas que se pueden hacer de mejora en la vivienda, el IGIC lo bajamos del 7 al 3%, también para incentivarlo. Y, por último, una tasa que ha tenido bastante repercusión mediática en este caso, que es la eliminación de la tasa rosa, como se ha denominado y es de... ¿Cómo se ha llamado? Que en este caso es la eliminación del IGI, pasar del 3 al 0%, para lo que es todos los productos de higiene femenina, ¿no? Que en este caso es toda la población femenina. Hasta aquí un poco las principales reformas fiscales que tienen un coste de 124 millones de euros aproximado. Ya se verá si es mayor o menor en función de los usuarios que se puedan acoger a este tipo de rebaja fiscal, pero entendemos también que esta devolución a las familias del esfuerzo fiscal que han hecho nos va a generar todavía un incentivo para que la comunidad autónoma crezca más. Y paso a detallar en las líneas maestras, si quiere después en las preguntas puedo hablar un poquito más, las líneas maestras de lo que es el presupuesto del 2018. El presupuesto del 2018 es el presupuesto que ya hemos podido hacer con una mejora notable de la financiación autonómica. El presupuesto del 2017, como ustedes bien saben, lo hicimos, pero no lo hicimos con la mejora de la financiación autonómica, no habíamos negociado con el Estado, porque el Estado no había aprobado el presupuesto del 2017. Lo que pudimos hacer fue en agosto hacer una ley de crédito extraordinario de unos 350 millones de euros que inyectamos directamente a los servicios públicos. Pero este presupuesto, fruto de aquella negociación, y lo repito, para que... como puede que haya elecciones generales anticipadas, no se sabe, para que se acuerden todos de lo importante que es tener nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Aprovecho y les largo ya el speech, pero en este caso, ya en el presupuesto del 2018, al haber sacado el REF de la financiación autonómica, ya sí hemos podido contemplar esa mejora de financiación en nuestras cuentas en origen. De ahí que tengamos casi 938 millones, 940 millones de euros más en nuestro presupuesto. ¿Y a qué lo hemos querido destinar? Por un lado, a la mejora de los servicios públicos básicos y esenciales, el grueso que son en torno a unos 440 millones de euros. Sanidad, 231 millones de euros, educación, 104 millones de euros, políticas sociales, 99,5 millones de euros y lucha contra el fraude fiscal, unos 4 millones y algo. Ahí hemos metido el grueso del incremento de la financiación autonómica. Por otro lado, a incrementar la inversión. Es evidente que necesitamos que la inversión pública siga llegando. Tenemos que recualificar nuestros espacios turísticos, tenemos que poner al día nuestros colegios y nuestros institutos, tenemos que poner al día nuestros hospitales e incorporar lo que es toda la nueva maquinaria que ha estado durante años de crisis ahí aparcada. Tenemos que mejorar las condiciones también de los equipamientos sociosanitarios. La población canaria en el 2030, la superior a 65 años, se va a duplicar. Necesitamos hacer esas infraestructuras para poder atender a esas personas que van a tener de aquí a... El 2030 parece que está muy lejos, pero está a 12 años y las obras hay que hacerlas. Por lo tanto, necesitamos incrementar la inversión pública para acelerar el crecimiento y mejorar nuestras infraestructuras y nuestra competitividad. 318,2 millones, un 45% más. Y como les decía, que ya se los comenté en lo que me detuve, darle mayor renta disponible, porque dado que todavía no conseguimos que el empleo sea de la calidad ni la retribución que nos gustaría, le tenemos que dar un alivio fiscal a esas familias que peor lo están pasando para que puedan, en este caso, salir adelante de la crisis. Lo que les decía, los 231 millones, sanidad, educación, políticas sociales y lucha contra el fraude fiscal. Termino con un mensaje. Tradicionalmente se me ha criticado, probablemente, seguramente es también responsabilidad mía, con que el discurso del Gobierno es un discurso técnico, economicista, en algunas ocasiones hasta puede parecer frío, demasiado pragmático. Yo soy consciente de que una de mis virtudes no es ser la alegría de la huerta, pero
pero quiero que sepan que lo que motiva al Gobierno desde el minuto 1, cuando elaboramos un programa electoral, nosotros nos tomamos muy en serio los programas electorales y lo que ponemos lo cumplimos. Y cuando firmamos acuerdos de gobierno nos los tomamos también muy en serio, porque es lo que nos sirve de guía para toda la acción pública que hacemos. Pues desde que fui designado por mi formación política candidato, desde que elaboramos el programa, desde que hicimos el pacto de gobierno y desde que empezamos el día 9 de julio del 2015, que fue el día en el que tomé posesión como presidente del Gobierno, toda la acción del Gobierno de Canarias ha ido orientada a dejar a nuestros hijos una Canarias más justa, más solidaria y con un estado de bienestar sostenible, pero sostenible con nuestra propia recaudación y nuestra economía, no con pedirle el dinero a los bancos para hacer sostenible nuestro estado de bienestar, porque eso algún día se tiene que pagar y no lo vamos a pagar a lo mejor nosotros, lo pagarán nuestros hijos. Vamos a empezar por primera vez en el 2018 a bajar la deuda canaria, la deuda que tiene esta comunidad autónoma, que por otro lado es la menos endeudada de todo el Estado. Por lo tanto, quería aprovechar la oportunidad, no sé si lo he conseguido, lo veremos después en las preguntas, de que la ciudadanía que me está escuchando a través de los medios, pero que ustedes aquí, que son personas de mucha relevancia en la sociedad canaria, que son presidentes de muchas asociaciones, sepan que todo lo que mueva a este Gobierno es eso, una Canarias más justa y más solidaria, pero somos conscientes de que solo lo podemos hacer a través de cambiar el modelo productivo de Canarias, a través de generar empleo de mayor calidad y mejor retribuido, a través de tener una fiscalidad más justa con aquellos que menos tienen y a través también de conseguir que el Estado entienda que en Canarias hay un grave problema denominado pensiones no contributivas y que al igual que se ha sido solidario con otras comunidades autónomas, como por ejemplo con el País Vasco, cuando se hizo el cambio del modelo productivo del País Vasco, o con Andalucía, y lo pagó el Estado, los canarios no somos menos, no somos más, pero tampoco somos menos, y que necesitamos de esa solidaridad que el Estado manifestó con otras comunidades autónomas en su momento para solucionar ese grave problema y que llevamos años reivindicando en el Congreso de los Diputados con nuestra diputada o en el Senado. Al finalizar la conferencia, el presidente del Gobierno de Canarias respondió a una serie de preguntas formuladas por algunos de los presentes y desarrolladas en el atril por parte del subdirector del periódico El Día, Jorge Espinel. ¿Cómo van las inversiones, por ejemplo, en Tenerife? Todos saben que cuando llegó la crisis, los últimos 2 años, del convenio de carreteras, que tenían que venir unos 250 millones de euros, empezaron a venir solo 50, con las obras abiertas y adjudicadas, que no podías decir a la empresa cierra porque tenías que indemnizarlo, con lo cual las obras se han eternizado. En Tenerife es un ejemplo claro, tenemos que ver la obra de Ofra el Chorrillo, tenemos que ver el cierre del anillo insular. Ahora hemos conseguido mejorar esa financiación y hay más recursos, se están actualizando los proyectos y se están sacando las licitaciones. En este mandato vamos a poder, junto con el Cabildo, y eso fue objeto de también mucha polémica y muchos desencuentros políticos entre el Gobierno y el Cabildo y también entre en aquel momento mi socio de gobierno, el Partido Socialista. Eso lo que nos va a llevar y lo que nos va a motivar es a tener que correr con las licitaciones y apoyarnos, que es lo que queríamos, en las estructuras administrativas como la del Cabildo de Tenerife, que además ponía recursos de su propio presupuesto. En este mandato sacaremos y podremos acabar la obra de las Chafiras, que ahora mismo son unos 32 millones de euros. Se podrá también intentar sacar la ampliación de la TF1, con la Avenida de los Recursos, pero lo que es el cierre del anillo insular, se acabarán los proyectos, se tendrán los informes medioambientales y con mucha suerte podremos empezar a licitarlo al final de la legislatura. Pero más allá de las mejoras que se están haciendo de ampliar de la rotada para aquí, la plataforma y demás, junto con el Cabildo, el cierre del anillo, que es lo que al final, el grueso de lo que es, lo podremos licitar al final de la legislatura y lo veremos pues en la siguiente. ¿Qué le parecen las quejas de la patronal de la construcción diciendo que se anuncian muchos proyectos pero que a la hora de la verdad se hacen muy pocas obras? Bueno, yo entiendo que es normal que estén un poco desesperados, ¿no? Porque no solo ha sido muchos años de poca inversión pública y las empresas de la construcción han pasado por concursales, algunas han cerrado, pero yo en este caso pues a Óscar le transmitiría que sabe perfectamente que este gobierno está haciendo un esfuerzo. No solo hemos sacado adelante la ley del suelo, que ha costado mucho, el esfuerzo inversor en inversión pública lo podemos ver el año pasado, pero también en este año con un incremento del 45%, y los proyectos, bueno, pues tienen que adaptarse y sobre todo sacar todos los permisos medioambientales,
que entiendo el enfado, lo comprendo, pero también le animaría a ser un poco optimista y que vea que se están dando pasos y creo que se están empezando a ver. Dentro de esas reformas fiscales, ¿echa de menos alguna dedicada, por ejemplo, al tema de las alternativas, las energías alternativas? Todo el tema de la entrada del coche eléctrico. Sí, bueno, no, el coche eléctrico en este caso tiene un IGIC reducido. Cuando te compras un coche, en este caso híbrido o eléctrico, ahora no me acuerdo si es el 0 o el 3, o sea, con lo cual ya viene con la bonificación. También en el IBI, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica que te cobra el ayuntamiento está bonificado, pero si se fijan en las medidas, todas las obras que mejoren la eficiencia energética de las viviendas tienen un descuento de, creo recordar de memoria, un 10% hasta los 7.000 euros. Y aprovecho, que yo creo que antes no lo dije, una de las rebajas también muy potentes para el pequeño y mediano empresario del IGIC es que ya no van a tener que liquidar el IGIC los que facturen menos de 30.000 euros, que no sé si antes se les pasó. Antes comentaba Lourdes las declaraciones hechas por la presidenta de la Comunidad Andaluza. ¿Dónde las enmarca usted? ¿En el contexto que han empezado ahora las negociaciones del nuevo sistema de financiación o dentro de una guerra política que se nos escapa? Yo, si todos los años me critican por eso, yo soy feliz, porque significa que todos los años Canarias está obteniendo una buena cantidad de los presupuestos del Estado. Yo creo que a lo mejor lo que tiene que, o está tratando es de justificar su posición frente a su electorado y a su comunidad autónoma, ¿no? Malo es cuando tienes que fijarte en otras para poder justificar tu posición. Yo comparto las palabras que decía Lourdes y de muchos medios de comunicación, como el suyo, que han dicho, hombre, por una vez que nos toca, mi madre, o sea, que no nos dejan ni levantar cabeza, ¿no? O sea, por una sola vez que conseguimos nada especial, sino lo que nos corresponde. O sea, la mejora de la financiación autonómica, lo que se traduce es que se le está financiando la sanidad a un catalán o a un gallego igual que a los canarios. Es decir, alguno a lo mejor piensa que es que estamos consiguiendo mucho más de lo que tienen los andaluces o los gallegos. No, no, estamos consiguiendo, pues, 40 años después, lo mismo, ni siquiera en este 18, lo conseguiremos en el 19, que es cuando entra en vigor, lo mismo que lo que paga el Estado para la sanidad de un gallego o de un andaluz. Por lo tanto, en fin, no las puedo compartir, pero quiero que entiendan que no nos están regalando nada, nos están dando lo que en justicia nos merece. Y podríamos hablar de cómo en su momento se le pagó la deuda histórica de Sanidad Andalucía, 4.000 millones de euros, y aquí cada vez que nosotros hablamos de la deuda histórica, la gente silba y mira para el cielo. Pues a Andalucía se le pagó la deuda histórica, ¿Canarias se quejó? No, oye, fantástico, si había una deuda histórica, lo que quiero es que me paguen la nuestra. Dentro de esa Canaria más justa, aparte de las reformas fiscales, hablaba también usted del tema del empleo, de los salarios. Sin embargo, ya los empresarios han dicho, ojo, vamos a ir poco a poco porque esto no es tan fácil. ¿Qué medidas va a aplicar el Gobierno? ¿Cómo va a tratar de convencer el Gobierno a los empresarios para que efectivamente suban esos salarios? Yo les diría a los empresarios varias cosas, ¿no? La primera de ellas, en este caso, ahora mismo de los 855.000, 53.000 empleos, 130.000 están siendo ocupados por gente que vino de fuera a ocupar el puesto de trabajo. Entonces, aprovechando que tenemos a la representación empresarial aquí, les animaría a que en la búsqueda cuando tengan que buscar un trabajador, que intenten que sea de aquí. Cuando he hablado esto con ellos me han dicho, sí, pero es que a veces no encuentro a aquellos con la formación o con los idiomas que en este caso yo necesito. Hemos hecho el proyecto Enlaza de formación profesional, donde estamos haciendo un sistema dual de formación profesional que puede ser hecha a la carta del empresariado. Aquí hay empresarios del vehículo, por ejemplo, del sector automovilístico. Pues si vas a jubilar a 3 o 4 electromecánicos, puedes ir a tu centro de formación profesional más cercano a la consejería y aplicamos un módulo específico donde las prácticas las hacen en tu taller y luego tú te quedas con los mejores. Hemos implantado por primera vez en la historia del Sistema Público Canario de Educación el sistema bilingüe. Hay más de 2.000 niños ya. Algunos se rieron de mí cuando lo dije, pero es que claro, si tú quieres que un niño salga bilingüe del sistema educativo, tienes que empezar con él a los 3 años. Al que tiene 17 no lo haces bilingüe en un año. Pues ya hemos empezado más de 2.000 niños
en este caso, y con una demanda muy superior a la que teníamos capacidad de dar desde educación, formándose de manera bilingüe en nuestro sistema público de educación. Algo impensable en una sociedad o una comunidad autónoma que vive del turismo. Pues por primera vez lo ha puesto este gobierno en marcha. También hemos trabajado mucho, en este caso, con el proyecto Enlaza, el programa bilingüe, y también con todo lo que tiene que ver con la formación del trabajador. Con lo cual, primer mensaje, desde el Gobierno estamos haciendo el esfuerzo de suministrar los recursos humanos que necesitan nuestros empresarios con la preparación para que ellos no tengan que buscar empleo fuera o que no vengan a ocupar ese empleo gente de fuera. Segundo asunto, a veces y a mí me gustaría en este caso, lo que hay que tener es algunos gestos. Y dentro de la concertación social, el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa gestos para que los sindicatos y los empresarios, en este caso, puedan llegar a acuerdos. Y a lo mejor pequeños gestos de subidas, de renovaciones de convenios, moduladas en el tiempo, sujetas, ayuda a tener más esperanza y optimismo. Porque yo estoy seguro de que el empresario, si puede contratar, contrata porque genera más recursos y genera más beneficios. Pero necesitamos también que se produzcan esos gestos, y yo creo que se están dando dentro de la mesa, al menos cuando yo me reúno con el Consejo Asesor, que están las patronales, que están los sindicatos, hay voluntad. Si el Gobierno puede ayudar en esa voluntad, estamos dispuestos. Si somos a lo mejor un obstáculo y vamos a ser utilizados de punching ball, pues no. Pero sí que nos acerquemos a ese gesto de intentar mejorar los salarios y el valor añadido, que el Gobierno va a poner incentivos para que eso sea una posibilidad. Clavijo aprovechó para animar a los empresarios que a la hora de buscar trabajadores intenten que sean de nuestra tierra y también a que suban los salarios. Por su parte, los empresarios valoraron positivamente el capítulo de inversiones de los próximos presupuestos de Canarias para 2018. Desde luego positiva, ¿no? El hecho de que sean los presupuestos más ambiciosos de la historia de la comunidad autónoma es importante, pero no menos importante es también la reflexión que hizo. Podemos tener mucho presupuesto, pero si después no tenemos una ejecución presupuestaria que vaya al mismo ritmo, podemos tener también problemas. Es el mal del rico, tener el dinero, no saber cómo gastarlo. Entonces, pedir un esfuerzo extra a los funcionarios, pedir un esfuerzo extra también al Gobierno de Canarias, como nos están pidiendo ellos al resto de la sociedad, en modo de contratación, en modo de subidas salariales, en modo de concertación social, pedirles también un esfuerzo a ellos, que también ellos lo han pasado mal durante la crisis, generalmente no peor que el resto de los mortales, pues que ahora hay que hacer un esfuercito para que ese presupuesto sea ejecutado en un porcentaje muy alto y eso beneficia al conjunto de la sociedad canaria. Y hay que valorar que son los presupuestos más importantes del Gobierno de Canarias en toda su historia, ¿no? Con lo cual, por mi parte, felicitar al presidente y a toda su ejecutiva porque lo están haciendo muy bien en este sentido. Ahora, a invertir, a hacer infraestructuras, carreteras, etcétera, y a que tengamos unas islas mejores y sostenibles. Que ha cumplido un poco con lo que dijo al principio de su mandato, ¿no? Que esperaba para el año 2018 presentar unos presupuestos expansivos. Eso es lo que nos ha presentado, con un incremento de casi, me parece recordar, de algo más de 900 millones de euros, en donde el 50% prácticamente se dedica a sanidad, a educación y a servicios sociales, lo cual demuestra pues ese grado social que se le quiere dar a los mismos, pero no deja de lado pues al sector productivo, en donde también pues con casi 400 millones anima a incentivar la economía, a incentivar nuestro día a día, que es la forma también de generar empleo y de generar desarrollo para estas islas en un momento tan importante en el que necesitamos seguir disminuyendo las cifras de desempleo que tenemos. Muy positiva, la verdad es que haya más dinero y más financiación para Canarias, encima con este noble reparto, y que se incremente la inversión pública y también nos dejen la puerta abierta a la inversión privada. Noticias excelentes, sin duda. La valoración de la charla yo creo que es positiva, ¿no? Un incremento en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, como bien él decía, con una clasificación de Fitch bastante buena, y eso significa que van a poder seguir endeudando, que eso es importante para las entidades financieras. Como él decía, ese superávit hay que dedicarlo a infraestructuras y no a pagar la deuda. La deuda que siga caminando, que la labor de las administraciones públicas es endeudarse, además, para poder hacer cada vez más obras. O sea que yo creo que la valoración en general es positiva. Vamos a tener unos buenos presupuestos para el 2018. Ha sido una conferencia muy ilustrativa, nos ha informado ampliamente de los proyectos que tiene y de los presupuestos,
mis dudas es si todos estos recursos que se han conseguido vamos a ser capaces de agilizar para poder invertirlo, porque donde invertir tenemos mucho, porque nuestras infraestructuras están quedando soletas, hay mucho dinero a invertir. A lo mejor no es solo culpa del gobierno no poderlo hacer, sino que esta sociedad somos como somos, nadie queremos que se haga una carretera, nadie queremos que se haga una mejora. Pero en fin, yo creo que vamos a tener esperanza y que se aproveche esta corriente favorable para que mejoremos todos, que falta nos hace. Creo que el gobierno de Canarias está trabajando mucho y muy bien, y creo que aún con las dificultades que tenemos con respecto al gobierno central, yo espero que haya una estabilización y que se aprueben los presupuestos generales del Estado, para también esa partida que tenemos colgada ahí pueda incorporarse al presupuesto del gobierno de Canarias y hacer cosas, como dice el otro, tener más recorrido, como bien ha dicho el presidente. Un encuentro que sirvió para conocer la situación de Canarias y el proyecto de futuro que desde el Ejecutivo Regional se plantea con el objetivo de mejorar la política social y crear empleo en nuestra tierra. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.